Hoy voy a compartir la clase de por qué Dios nos ordena no temer. Y dice, el temor paraliza y este no viene de Dios. El ser humano experimenta temor principalmente por la pérdida de confianza en su Creador y como consecuencia del pecado. Las razones principales por las que Dios nos invita a vivir sin temor incluyen su presencia constante. Dios nos promete que estará con nosotros en todo momento y no nos abandonará, dándonos una seguridad superior a cualquier circunstancia que estemos atravesando. ¿Y a poco no es cierto? ¿A poco no lo hemos vivido? O sea, cualquier situación, cualquier cosa que estemos pasando, de verdad, ahí está de verdad su presencia en nosotros. Otra de las razones es el poder de su amor. Las escrituras nos dicen que el amor perfecto de Dios echa fuera todo temor, ya que nos libera de la angustia, recordándote que no estás solo o sola frente a la incertidumbre. Y otra razón, el cuidado de nuestra fe. El miedo, a menudo opuesto a nuestra fe, ha puesto a nuestra fe al no temer demostramos confianza en su protección y en su capacidad para fortalecernos. Otra vez, porque no lo leí bien. El cuidado de nuestra fe. El miedo es a menudo opuesto a nuestra fe. Al no temer, demostramos confianza en su protección y en su capacidad para fortalecernos. El temor no es otra cosa que una arma utilizada por el enemigo para agobiarte y estorbarte en tu vida cristiana. Pero Jesús ha vencido al enemigo. La Biblia dice que hemos recibido un espíritu de valor, amor y de entusiasmo, y no un espíritu de timidez, de cobardía o de derrota. El miedo es un espíritu que quiere que te aferres al pasado y te roba la esperanza en el futuro. Y eso me recordó mucho de cómo yo antes, a mí me daba, de hecho, por eso me deprimí, o sea, ya después de ponerme a analizar, o sea, por qué me deprimí? Y sé que fue por esto, o sea, me daba miedo de, de decir, o sea, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, me daba miedo como que el futuro que iba a hacer yo cuando ya estuviera más grande, o sea, eso me daba mucho miedo. Y vean, o sea, como dice, o sea, nos paraliza. Yo vivía frustrada, o sea, hasta como que no vivía por estar pensando en ese miedo que me daba de no vivir en el presente, sino vivir en el pasado. Y eso digo, qué horror vivir en esa situación que no te deja avanzar, porque de verdad el miedo, de verdad, no sé si ustedes lo han vivido, pero de verdad el miedo te mega paraliza. Dice, Dios nos recuerda que no enfrentamos las dificultades solos. En Josué 1:9 promete acompañarnos a donde quiera que vayamos. ¿Sabías que la frase no temas aparece 365 veces en la Biblia? El verdadero peso de este mensaje es su recurrencia. Es una de las exhortaciones más repetidas de las Escrituras, sirviendo como un recordatorio constante de fe, consuelo y confianza en Dios, sin importar por lo que estemos atravesando. Es el mandato más repetido. Dios no te pide que ignores la realidad. Y es verdad, o sea, porque mucha gente lo puede tomar así como que a ti no te importa lo que está sucediendo. No, no es que no me importe.
pero tengo esa plena confianza y esa seguridad de que no estoy sola, que Dios está conmigo y sé que voy a, aunque esté pasando por cualquier situación, o sea, Dios me da la victoria en toda circunstancia y en todo momento. Por eso dice, Dios no te pide que ignores la realidad, sino que decidas confiar en Él en lugar de paralizarte, como les decía, por el temor. Algunos ejemplos donde Dios le dice a estos personajes bíblicos que no teman están en Éxodo, con la historia, por ejemplo, de Moisés, donde Dios le dice que no tema, le dio la promesa de compañía constante. Dios le garantizó, yo estaré contigo ante las dudas de Moisés sobre su propia capacidad. Dios le quitó el peso de sus hombros y lo convirtió en un gran instrumento. Dios le otorgó señales y prodigios para probar ante el faraón y el pueblo de Israel que él era quien lo enviaba. Dice, la superación de sus propias inseguridades. Moisés tenía miedo de no ser escuchado y se sentía incapaz por tener dificultades para hablar. Dios le recordó que fue él quien creó la boca y la capacidad de hablar, minimizando así sus limitaciones humanas. ¿Y quién no ha pasado, por ejemplo, por esto? Bueno, yo sí. De decir, es que cómo voy a confrontar esta situación, o sea, vean, o sea, este hombre tenía que confrontar algo muy fuerte y muchas veces leemos en la Biblia, dicen, ay, pero pues es que él, o sea, fue, según aparentemente podemos ver, es que él era un hombre grande y pasó por muchas situaciones, pero pues también nosotros pasamos por mil cosas que tenemos que confrontar que nos da miedo. Y ahí por eso Dios nos ha dejado varios ejemplos aquí en la Biblia donde a veces es que tal vez estás pasando por la misma situación que, por ejemplo, Moisés, de decir es que tengo miedo de que no me escuchen, o tengo miedo de que estoy pasando por esta situación, esta dificultad, ¿cómo le voy a hacer? O sea, por eso, como les decía la vez anterior, o sea, qué tan importante de verdad es, Dios no nos dejó su palabra para leerlo como un cuento o una fábula, sino realmente para podernos dar a entender y comprender que, o sea, ellos eran también seres humanos como nosotros, pasaron mil dificultades, mil situaciones, mil angustias, y aquí, o sea, la gran diferencia es que decir, ¿sabes qué, Señor? Sí, estoy pasando por esto, pero te creo y te confío de verdad que sé que tú vas conmigo y sé que se va a poder solucionar, o sea, esta situación por la que estoy pasando. Dice, en el momento de mayor desesperación, cuando el pueblo estaba atrapado entre el mar y el ejército egipcio, Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas. ¿Se imaginan qué situación? O sea, por un lado está el ejército egipcio atrás de ellos y del otro lado está el mar. ¿Y a poco no hemos pasado por situaciones así? Que te sientes así como que, Señor, ¿qué hago? O sea, y como dice, o sea, Moisés clamó a Dios y Dios le dice, ¿por qué clamas? O sea, haz lo que tienes que hacer. Y eso, o sea, eso se me hace muy padre, de verdad, de conocer las escrituras, porque ahí nos damos cuenta que de verdad, o sea, te encuentras en situaciones que dices, Señor, es que no sé cómo salir de esto, no sé si avanzar o no avanzar o quedarme como en donde estoy, o sea, ¿qué hago? Pero recuerden que de verdad Dios es el único que nos da la sabiduría y la inteligencia pues, para poder salir de las situaciones que estemos atravesando. Y eso lo encontramos en Éxodo 14, 13 al 14. Y luego en otra situación donde dice, antes de abrir el mar, el propio Moisés animó al pueblo, o sea, ya imagínense, o sea, él mismo se puso las pilas y animó al pueblo porque estaba confiado de que Dios iba con ellos.
Dice, el propio Moisés animó al pueblo diciendo, no tengan miedo, manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les traerá. El Señor peleará por ustedes. Eso lo encuentran en Éxodo 14, 13 y 14. Otro ejemplo donde Dios le dice que no tema, lo encontramos en la historia de Josué. Al inicio de su liderazgo, cuando Dios lo comisiona para guiar al pueblo a la tierra prometida, tras la muerte de Moisés. Y otra vez, eso es un ser humano igual que nosotros, que tenía que tener ese liderazgo para poder llevar a ese pueblo necio, corrupto, que no quería hacer las cosas bien. Y pues él se tenía que fortalecer en Dios para pues, poder tener ese liderazgo y poder llevar a esas personas a la tierra que Dios les había prometido. Y otra vez volvemos a lo mismo, o sea, de verdad, ¿se imaginan? O sea, cuántos israelitas eran y un solo hombre tener que liderar con todas esas personas, con mil problemas, mil dificultades, pero aún así, fíjense cómo Dios le da la victoria a ese hombre por el simple hecho, bueno, no simple, pero, o sea, solamente por decir, ¿sabes qué, Señor? Sí te creo y te confío que voy a poder llevar a tu pueblo a donde tú quieres llevarlo. Dice, el amor echa fuera todo temor. Creer en el amor perfecto de Dios nos quita el miedo al abandono, transformando nuestra obediencia en confianza. Cuando más te sientes amado por Dios, menos temerás. Y es verdad, cuando tienes esa plena confianza y esa seguridad te va dando esa confianza, y que dices, de verdad, Señor, es verdad, no estoy sola o no estoy solo. Tú vas conmigo para poder salir de esta situación. Dice, al no temer, reconocemos que Dios es soberano, fortalecedor y protector, capaz de sostenernos en cualquier circunstancia. El temor paraliza, bloquea la capacidad de actuar y sentir plenamente. La paz interior es necesaria para tener una vida plena y llena de propósito, porque como les decía hace rato, o sea, yo no, bueno, la verdad, pues no lo conocía a Dios en ese momento que les decía que yo vivía en temor, pero era porque no lo conocía. Pero como les decía también, o sea, eso como dice aquí, o sea, me paralizaba y no podía ver yo el propósito por el cual estaba yo aquí, por ese bloqueo que yo tenía de miedo de poder avanzar, porque, o sea, no lo conocía, entonces, pues, o sea, obvio que vivía con ese temor de al futuro qué iba a pasar con mi vida. Dice, la palabra de Dios explica que nuestros pensamientos y creencias tienen un profundo impacto en nuestra vida diaria. Fíjense qué importante es. Y se explica que nuestros pensamientos y creencias tienen un profundo impacto y es verdad, o sea, cuando te vas metiendo es que no sé, no sirvo para nada. Ay, es que no, o sea, yo no sé hacer esto. Y de verdad lo vas creyendo, o sea, es tanto lo que te metes a la cabeza que de verdad ya lo vives, porque es algo que lo tienes tan martillado aquí en tu cabeza que ya lo haces. Pero no, o sea, esto es lo que quiero darles a entender. O sea, es muy importante qué pensamientos y qué creo de verdad de lo que conozco, porque eso va a impactar mi vida para bien o para mal. ¿Y quién creen que es el que va a decidir? Dios no, nosotros somos los que decidimos si le creemos o no le creemos. Dice, el poder de lo que crees. En Proverbios 23:7 dice, señala que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si tu mente está constantemente enfocada en el temor, es más probable que actúes conforme a esa expectativa. Era lo que les decía y es verdad. O sea, lo que temes a veces es lo que te viene, por tanto que estás piense y piense eso.
O sea, ¿por qué no meter más bien en nuestra mente y en nuestro corazón, o sea, estas promesas de Dios para nuestras vidas, porque Dios sabe que tenemos que pasar por dificultades, problemas, situaciones que nos sobrepasan, y Él sabe que lo necesitamos a Él para poder salir de esas situaciones. Dice la trampa de la preocupación, Eclesiastés 5:3, indica que por mucho pensar se tienen pesadillas. Darles demasiadas vueltas a un problema alimentas la ansiedad y crea escenarios negativos que muchas veces no corresponde a la realidad. Y es verdad lo que dice aquí. O sea, tienes tantas pesadillas. Fíjense que yo antes me estaba acordando que cuando yo estaba chiquilla, seguido soñaba que se iba a acabar el mundo porque yo lo escuchaba, seguido lo escuchaba, no sé si ustedes se acuerdan, pero yo seguido escuchaba, se va a acabar el mundo, y era de verdad que era una pesadilla para mí tan fea. Siempre me acuerdo que, no sé si era de diario, pero muy seguido soñaba que se había como un tipo como tsunami y nos arrastraba a todos. Entonces yo me despertaba con una angustia horrible, pero de verdad, como yo estaba chiquilla, o sea, de verdad lo creía. Y yo vivía angustiada porque decía, es que en qué momento nos va a acabar Dios. Y vean, o sea, ya cuántos años ha pasado de todo eso, más de 40 años, yo creo. Y vean, o sea, es que es verdad. O sea, quitarnos todo eso de nuestra mente y pedirle a Dios de verdad que el ser que nos guíe para poder avanzar en lo que tenemos cada uno que hacer. Dice, llevar nuestros pensamientos a Cristo para romper este ciclo. Segunda de Corintios 10:5 nos instruye a llevar cautivos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y eso es muy importante, como les decía, o sea, si sabes que eso te trae derrota, te trae inseguridad, te trae frustración, te trae dolor, lleva ese pensamiento que te trae atosigada o atosigado, esos pensamientos que no te dejan avanzar, y como dice aquí, llévalos cautivos, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que cuando llegue un pensamiento de derrota, debes confrontarlo activamente con lo que Dios dice sobre ti. Así como los pensamientos de temor pueden generar resultados negativos, debido a la ansiedad, enfocarte en las promesas de paz y amor de Dios puede transformar tu perspectiva y tu entorno. Entonces, el único temor que Dios permite y fomenta es el temor reverencial y un profundo respeto, asombro y adoración hacia Él. Lejos de ser un miedo paralizante o terror, este temor implica reconocer la grandeza, santidad y soberanía de Dios, lo que aleja al creyente del mal y lo orienta hacia la sabiduría. Pues fue un tema cortito, pero sé que esto de verdad nos va a servir para no quedarnos en esos pensamientos negativos que a veces se nos vienen a nuestra cabeza y a nuestra mente, sino más bien, como dice aquí, llevarlos cautivos y no permitir que entren a nuestra vida, porque sabemos que eso nos va a frustrar.